una de las patologías más frecuentes a nivel abdominal y que casi siempre, por lo menos, aunque sea una pancreatitis diaria, se miran en los turnos, ya sea sobre todo en la noche o en el día. Es una de las patologías más frecuentes a nivel de abdominal, que principalmente, como lo vamos a ver más adelante, lo que causan es principalmente dolor abdominal y como les decía, es importantísimo conocer la fisiopatología, conocer parte de la clínica de la pancreatitis. Esta clase particularmente es bastante larga. Incluso les voy a dejar un documento porque no creo, el manejo no está incluido en la clase, pero les voy a dejar un documento extra que también va a entrar en el examen, como que solo habla del manejo también de la pancreatitis, que me parece que es importante que lo conozcan. Vamos a tratar de terminar, como les repito, es sumamente larga esta clase, si nos extendemos, pues ni modo, voy a tratar de correr un poquito y de tratar de terminar hasta donde podamos la clase, porque sí lleva bastante información. Bueno, la pancreatitis aguda es una condición inflamatoria aguda del páncreas y ojo que quiero hacer énfasis en una diferencia. Vamos a hablar aquí de pancreatitis aguda, no de pancreatitis crónica, porque pancreatitis también se puede dar de forma crónica y la forma de presentación y incluso la misma fisiopatología que lleva a tener una pancreatitis crónica en los pacientes es totalmente diferente a la aguda. La que nos vamos a enfocar en esta ocasión es una pancreatitis aguda. Es, como les decía, una condición inflamatoria del páncreas derivada de la activación precoz de las enzimas digestivas de las células acinares. Es un proceso netamente inflamatorio que afecta directamente la glándula pancreática. Tiene una gran variedad de causas y esto es bien importante porque cualquiera que sea la causa que genere pancreatitis, todas nos van a llevar al mismo punto, que es la inflamación de la glándula. Tiene la característica que cualquiera de estas causas que sean, que algunas las más importantes las vamos a tocar más adelante, tienen la capacidad de activar toda una serie de procesos inflamatorios y antiinflamatorios también de efectos sistémicos que van a conducir incluso a la muerte del paciente, que puede llegar el paciente puede morir en un lapso de 48 a 72 horas por una pancreatitis aguda, porque todo el proceso inflamatorio que conlleva esta patología nos va a terminar dando un fallo orgánico multisistémico que también vamos a hablar al final. Y que ya cuando el paciente está en un fallo orgánico multisistémico es bastante difícil poder sacarlo de esa condición. Bueno, aquí tenemos un poquito para que se recuerden el páncreas, donde se encuentra anatómicamente, cuáles son sus órganos anatómicos vecinos. Importante el hecho de que la vesícula biliar esté en comunicación anatómica con el páncreas, eso es bien importante. Acordémonos del tema del colédoco, del cístico, etcétera, y también la relación que tiene el páncreas con la parte digestiva, principalmente con el duodeno a nivel fisiológico. Es una enfermedad, como les decía, inflamatoria, pero que además puede comprometer tejidos vecinos e incluso dar patologías a distancia a partir del proceso inflamatorio que se da en el páncreas. Es una presentación clínica muy variable, aunque la mayor parte tiene bastantes manifestaciones clínicas comunes, pero y tiene una morbimortalidad bastante importante, es decir, cualquier caso de pancreatitis aguda debemos nosotros darle la importancia de vida porque la morbimortalidad la mortalidad en estos pacientes suele ser alta. Requiere entonces de un diagnóstico precoz de nosotros y de un manejo oportuno para que evitemos principalmente las complicaciones y la mortalidad. Hablemos un poquito, no me voy a detener en esto se supone que ustedes ya lo saben y si no lo comprenden y si no entienden la fisiopatología, deben ir a estudiar la fisiología propiamente del páncreas. Solo les traigo algunos datos para que nos recordemos que la secreción pancreática de las enzimas, el páncreas
genera secreción de enzimas digestivas que están controladas por un sistema tanto neurológico como hormonal y que el duodeno es el principal órgano sensor para la secreción pancreática. Es decir, que hay una especie de comunicación entre el páncreas y el duodeno y esto lo hace, el duodeno lo hace precisamente a través del mismo bolo alimenticio que llega. Tenemos una secreción pancreática exócrina y endocrina. La exócrina que se produce continuamente, tanto en una fase que se llama interdigestiva, cuando estamos en ayuno, que es más o menos el 20% de la secreción total del páncreas, y una fase ya digestiva, ya propiamente cuando tenemos el alimento con tres partes básicas que ustedes ya las conocen perfectamente, como es la parte cefálica, gástrica e intestinal. La fase intestinal, importante porque es la producción es máxima, ¿verdad? A nivel de las enzimas, especialmente porque la colestoquinina, que es la que se libera por las células duodenales, va a ser la que va a generar una gran respuesta de enzimas digestivas y que nos va a, obviamente, ayudar al proceso de digestión. Las enzimas pancreáticas, o no nos olvidemos, las que llegan al duodeno, van a llegar en forma activa algunas, pero las demás se van a secretar de forma inactiva. Las que son activas y las únicas activas que logran llegar al duodeno son la lipasa y la amilasa. Y las demás que se producen en el páncreas se secretan en forma inactiva. Esta es la parte fundamental de la fisiopatología de la pancreatitis agudo. Esta fisiología en la cual unas se secretan activas y otras están en forma inactiva es lo que cambia precisamente cuando tenemos ya el proceso de la pancreatitis. Cuando estas llegan al duodeno, la enzima enteroquinasa presente en el ribete de cepillo duodenal va a activarlas. Entonces van a llegar algunas activas y las inactivas, que son al final las que nos importan en el tema de pancreatitis aguda, van a ser activadas ya en el duodeno por estas enzimas. La tripsina tiene un papel sumamente importante, es decir, va a llegar en forma de tripsinógeno y se va a convertir en forma activa como tripsina y esta va a activar los demás simógenos en sus formas activas. Este es algo bien importante. Aquí les traigo un esquema, ¿verdad? Desde el páncreas hasta la parte de la mucosa duodenal, cómo se van y cómo se van activando desde una forma inactiva hasta una forma activa. Y como repito, esta es la parte fundamental y digamos, básica para poder entender la fisiopatología de la pancreatitis aguda. A raíz de esta situación, entonces, eh, ¿cuál es la importancia, diríamos, de que hayan entonces inactivas estas enzimas dentro del páncreas y que sean así secretadas hasta el duodeno? Bueno, en condiciones normales deben de estar activadas hasta la luz duodenal. Y es importante que no las activemos dentro del páncreas porque entonces van a generar un proceso que nosotros vamos a conocer como autodigestión. Es decir, que para que nosotros estemos en la homeostasis, estemos en normalidad, entonces nosotros las enzimas pancreáticas las debemos de tener de forma inactiva dentro del páncreas. Y esto es fundamental. Y nada más se van a ir a activar cuando lleguen a la luz duodenal. Entonces, ¿qué hace y qué es lo que permite que se proteja la activación enzimática, que no vaya a haber una activación de repente, ¿verdad? Y nos vaya a empezar a autodigerir. Cuando decimos autodigerir es que el mismo páncreas se va a volver, ¿verdad? Un mecanismo de daño, autodaño por las mismas enzimas. Entonces, no nos conviene tenerlas inactivas, sino que las vamos a tener, no nos conviene tenerlas activas, sino que inactivas para evitar esto. ¿Cuáles son entonces estos mecanismos que protegen la activación enzimática, que nos hacen que no se nos activen sino hasta el proceso de digestión de los cuales hemos hablado? Varios mecanismos entonces tenemos de protección. Las enzimas, primero las enzimas proteolíticas y también la participación de la fosfolipasa A, que sean secretadas como simógenos y como proenzimas inactivas. Esto es bien importante, estas ya se saben que van a ser secretadas de esa manera.
Los simógenos de las enzimas proteolíticas también nos permiten que están separados por proteínas celulares por medio de membranas de retículo endoplásmico. Esto hace que no se activen allá, sino que hasta la luz duodenal. Otra cosa que nos ayuda, otro mecanismo de protección es que tanto en la secreción pancreática como en el tejido glandular van a haber inhibidores de enzimas proteolíticas, como por ejemplo el inhibidor pancreático de la tripsina, o también se dice de otros inhibidores que pueden participar, como la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, que también están presentes en el plasma y que impiden que se activen estas enzimas. Otro que nos ayuda, otro mecanismo es el pH alcalino de la secreción pancreática, que también protege la glándula pancreática como tal de la acción de sus propias enzimas. Es decir, que si hubiera por alguna razón una activación de pronto de estas enzimas, no va a ser tan directo y tan inmediato el daño. El pH ayuda a disminuir, a parar un poco el daño. Otra cosa, bueno, lo importante que decíamos, que las enzimas se activen los simógenos fuera. Hay una enzima que active los simógenos fuera del páncreas, que es la enterocinasa duodenal. Es decir, hay alguien allá que los está esperando, entonces hay un complejo totalmente establecido. Luego, otro mecanismo es que las células acinares, como les decía, producen sus propios inhibidores. Otros también son la tripsina, de la tripsina como la serina proteasa, otros que mencionan el inhibidor casal tipo 1, que es el SPINK1, que lo van a encontrar ustedes. Eso, SPINK1 es el serina proteasa inhibidor casal tipo 1, que se ha conocido y que se está estudiando muchísimo también en cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis. Nosotros tenemos entonces estos inhibidores dentro de las células acinares que también nos impiden la activación de las enzimas. Otro mecanismo es el gradiente de presión, que también favorece el flujo del páncreas hacia el duodeno. Hay un cambio de presión que hace que vaya estas enzimas hasta el duodeno y que no permanezcan ahí por demasiado tiempo. Y la otra, que es bastante importante, que es la participación del calcio. Las bajas concentraciones del calcio que están en el retículo endoplásmico de los acinos, ¿verdad? También tienen una participación de protección a nivel de la glándula pancreática. A nivel del pH, se menciona que el tripsinógeno se va a autoactivar a pHs bajos y que más o menos a un pH de 5 este tripsinógeno se activa una tripsina y puede activar las autocatálisis de todos los demás precursores enzimáticos. Es decir, ya cambios en el pH a este nivel pudieran incluso producirnos una autoactivación. Y la segunda es que el inhibidor proteico de la tripsina en pH alcalino permanece enlazado de una manera más estable. Es decir, que estos inhibidores actúan mejor, en pocas palabras y más fácil. Después lo leen con mayor detenimiento, pero esto lo que les está tratando de decir es que los inhibidores, aquellos proteicos de la tripsina, algunos de los que hemos estado mencionando, funcionan mejor con pHs alcalinos, son más estables y actúan mucho mejor a nivel de la glándula. Epidemiológicamente podemos mencionar que la pancreatitis, como les decía en el inicio de la clase, tiene una incidencia considerable. Casi siempre vamos a tener pancreatitis dentro de los pacientes ingresados. En alguna ocasión los maneja medicina interna, otra ocasión los maneja cirugía, pero va a depender de las causas. La mayor parte los maneja medicina interna, y si hubiera alguna causa quirúrgica, como lo vamos a ver más adelante, como un proceso colestásico, litiásico, entonces puede ya pasar a manos de cirugía. Pero casi siempre en los hospitales, en medicina interna, por lo menos una pancreatitis vamos a tener, sobre todo porque están relacionadas muy altamente con cuadros de alcoholismo crónico, y eso es algo que tenemos con bastante frecuencia en el país. La mayoría se produce en edades entre 50 y 75 años, en el sexo es variable, no podemos decir que se da más en hombres y mujeres. Yo diría que ahora es parejo, porque igual como la causa más frecuente suele ser alcoholismo, igual toman las mujeres que los hombres, y a veces hasta más las mujeres que los hombres. Y yo incluso a esta edad de 50, 75 años le reduciría en este momento. Tenemos pacientes adultos jóvenes entre 35 y 45 años con un pico bastante alto de pancreatitis.
Hablemos entonces ya metiéndonos de lleno a la fisiopatología de la pancreatitis. Para que se pueda dar una pancreatitis aguda, debe haber una lesión del tejido pancreático. Va a haber algo que cause un cambio en el funcionamiento del páncreas. A esto le vamos a llamar como un factor agresor. Estos factores agresor al final son los mismos que mencionábamos anteriormente, causas. Pueden ser muchísimas causas. Puede ser por medicamentos, pueden ser procesos infecciosos, pueden ser procesos metabólicos. Entonces, el factor agresor va a realizar una activación secundaria del tripsinógeno que va a desencadenar una respuesta inflamatoria subsecuente. Entonces, para que quede bien claro, porque de aquí para allá voy a estar un poco ya metiéndome de una forma más específica en estos dos procesos, podríamos decir que en la fisiopatología de la pancreatitis aguda se dan dos grandes cosas importantes. Por un lado, tenemos la activación secundaria del tripsinógeno. ¿Por qué secundaria? Porque no se debe dar ahí, porque su activación primaria es allá en el duodeno y no en el páncreas. Pero aquí en el páncreas, cualquier factor agresor de los que vamos a ver va a realizar una activación secundaria del tripsinógeno a tripsina en el páncreas y esto, como segundo lugar muy importante, va a generar una respuesta inflamatoria subsecuente responsable de todas las manifestaciones clínicas que vamos a tener. Antes de que nos metamos de lleno al tema de cómo es que se llegan a activar intrapancreáticamente estas enzimas que no deben ser así, vamos a hablar, porque pueden leer ustedes, de teorías que ya muy poco se mencionan, pero alguna literatura todavía, sobre teorías de cómo es que se llega a activar intraacinarmente estas enzimas pancreáticas. La más conocida, que bastante literatura la maneja, es la hipótesis de colocalización. Así se llama, colocalización. Esta hipótesis de colocalización nos plantea que el evento inicial va a ser un bloqueo en la excreción de los simógenos, es decir, ya no vamos a poder sacar los simógenos y entonces como el páncreas va a seguir sintetizando continuamente sus enzimas, al bloquearse su excreción va a haber una gran acumulación de simógenos que al final, como consecuencia, va a traer la fusión entre gránulos de simógenos, las enzimas lisosomales, eso es lo que se llama, por eso se llama colocalización, como que se juntan entre ellas, y al final esto va a conducir a que las enzimas lisosomales que se encuentran ahí, como la catepsina B, activen los simógenos a tripsina. Esta es una de las que más se oye, ninguna de ellas ha estado aceptada al 100%. Esto es una de las que más suena. Y ya sabemos nosotros que la enzima inicia, esta enzima, ¿verdad? Que es la tripsina, que es la mala del cuento, es la que va a iniciar todo el daño acinar pancreático. En el caso de esta hipótesis de la colocalización, la retención de los gránulos de simógeno probablemente, según la hipótesis, se debe a una alteración en la red de filamentos de actina que van a facilitar las funciones de secreción. Hay otras hipótesis también que se mencionan, como la inhibición de la secreción, que se debe a una alteración de procesos relacionados con proteínas llamadas SNARE que están en la membrana celular. No han sido como muy estudiadas, pero por si las oyen por ahí. Y luego otras hipótesis distintas a la colocalización de los simógenos también incluyen que se activan estos simógenos por la presencia de polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, y también se han planteado que hay una elevación de calcio intracelular, que casi siempre esto está presente en la activación de los simógenos. Hay una evidencia, entonces, el calcio quizás yo me animaría a decir que el tema del calcio es uno de los principales porque la elevación del calcio intracelular va a estar siempre presente dentro de la fisiopatología de la pancreatitis aguda independientemente de su causa. Aunque alguna literatura menciona que tendrían que ser grandes cantidades de calcio porque no es suficiente el aumento de calcio intracelular para poder llegar a poder activar el tripsinógeno y convertirlo en tripsina. Decíamos al principio
cuando empezábamos a tocar el tema de fisiopatología, que se daban como dos grandes procesos. Por un lado, la activación de tripsinógeno a tripsina de enzimas que están inactivas y que una activación que decíamos secundaria, y por otro lado, la respuesta o el proceso inflamatorio consecuente. En la respuesta inflamatoria de la pancreatitis aguda, podemos decir que los que participan principalmente son los linfocitos TH1, principalmente los CD4, los linfocitos B, T y los monocitos son los que más se les ve preponderancia en el proceso inflamatorio. El progreso de esta inflamación que se genera dentro de la glándula va a generar una isquemia microvascular y la subsecuente obstrucción también de los ancinos pancreáticos. Por lo tanto, el daño se va haciendo cada vez más progresivo y va a unirse junto con el mismo daño que ya la enzima pancreática realiza. Se genera dentro del proceso inflamatorio una fibrosis que generalmente solamente se va a realizar cuando tenemos una lesión acinar recurrente, cuando tenemos una liberación de quimiosinas que estimulan células importantes o dianas dentro de la glándula pancreática. Es común también que en la pancreatitis aguda se presenten complicaciones sistémicas como sepsis, insuficiencia respiratoria, falla orgánica. Esto lo vamos a hablar hasta el final. Y luego los mecanismos no están tan claros, ¿verdad? Se supone que es al final una cadena de eventos secuenciales que del mismo proceso inflamatorio que terminan en estas alteraciones. La injuria inicial, ¿verdad? Que se produce dentro de la glándula pancreática sobre las células acinares pancreáticas va a inducir la síntesis, la liberación de citocinas, que estos son los responsables de la respuesta inflamatoria, que a la vez estas citocinas nos van a generar reclutamiento, lo que hablábamos en otras patologías, el llamado famoso de reclutamiento de neutrófilos y macrófagos, que lo que van a hacer es aumentar la presencia de estos, van a generar más daño a nivel del páncreas y la producción de sustancias proinflamatorias como es el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 1, 2 y 6. Recordemos, y algo importante dentro de la pancreatitis aguda es que las citocinas no inducen por sí mismas las pancreatitis, pero sí y son responsables de la progresión y podría yo decir que hasta de las complicaciones y hasta de la misma del mismo grado de la magnitud de presentación clínica de la pancreatitis tiene que ver con el grado de respuesta inflamatoria, pero no es la que por sí misma llega, sino que esta es una respuesta a la misma activación pancreática ya conocida. Las citocinas proinflamatorias, como decíamos, el factor necrosis tumoral, las interleucinas 1B, 6 y 8 son las principales y que modulan la respuesta local y sistémica por el sistema porta y también participan células de Kupffer hepáticas. Entonces, hay una mayor producción de citocinas, de proteínas, etcétera. Esto ya lo habíamos visto. Lo que ocurría en otras respuestas inflamatorias de otras patologías, más o menos es lo mismo. Y entre más citocinas se producen, la respuesta es más magnificada. La interleucina 6 tiene una participación importante en caso de pancreatitis aguda. Es responsable o se considera un inductor de reactantes de fase aguda, es decir, que la presencia de interleucina 6 son los que van a dar respuesta o son los que nos van a permitir que en exámenes de laboratorio como la PCR, es decir, la proteína C reactiva, no el PCR para COVID, sino la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación, que nos miden los reactantes de fase aguda. También esto significa que al estar altos estos niveles de la velocidad de eritrosedimentación o de proteína C reactiva es gracias a la presencia de interleucina 6. Entonces, hoy nos vamos a meter a hablar sobre la activación ya propiamente de la tripsina. La tripsina y la quimiotripsina son responsables de procesos patológicos que se dan. Una vez se activan dentro de la glándula pancreática, vamos a tener la presencia de edema, necrosis y hemorragias. Vamos a tener además que la presencia de otras enzimas como la elastasa, que va a ser responsable de destrucción de la pared de los vasos sanguíneos a nivel de la
del páncreas. Esto puede generar que haya pancreatitis aguda de tipo hemorrágico y también la participación de otras como la bradicinina y la calicreína que van a inducir la permeabilidad vascular y más edema, y por su parte la fosfolipasa 2 que va a generar un daño a nivel pulmonar. Estos y otros mediadores van a generar y pueden producir también trastornos de la coagulación intravascular diseminada y procesos de shock. La tripsina, entonces, lo que va a hacer es causar una destrucción proteolítica del parénquima pancreático. Por eso no nos conviene a nosotros que tengamos tripsina dentro del páncreas, sino que en forma de tripsinógeno. La tripsina lo que hace es directamente causa destrucción del parénquima pancreático. Por eso es que se denomina, como les mencionaba al principio, autodigestión, porque ataca directamente el propio órgano donde ella se produce y convierte además el calicreinógeno que se encuentra dentro del páncreas en calicreína y en forma indirecta bradiquinina. Entonces, este proceso, estas tres líneas que les pongo aquí es quizás lo que resume lo que anteriormente les estaba diciendo. Influye muchísimo esta activación de tripsina sobre los sistemas de coagulación, de complemento y del factor de Hagman también, que entonces esto es la responsable de las complicaciones de la pancreatitis y que el paciente puede entrar en una coagulación intravascular diseminada y finalmente en una falla orgánica multisistémica. Entre los factores que contribuyen a incrementar, porque ya esto de por sí causa un daño y una respuesta inflamatoria, hay trombosis, hay lesiones tisulares, hipoxia, hemorragia y todas las manifestaciones sistémicas que lo vamos a ver más adelante. También se produce la activación de la lipasa, que va a ser responsable de la necrosis de la grasa peripancreática. Entonces ahí ya vamos a ver cambios dentro de la anatomía de la glándula, áreas de necrosis tisular, acumulaciones extravasculares de líquido, y esto es un nicho propicio para la presencia de procesos infecciosos. Vamos a empezar voy a ir metiendo algunos esquemas de acuerdo, vayamos un poco avanzando en el tema de la fisiopatología. Tenemos entonces que cualquier factor, el que sea, ya dijimos que pueden haber cualquier tipo de factor y siempre van a llegar al mismo resultado. El factor causal que sea, lo que nos va a generar fisiopatológicamente es el daño de las células acinares pancreáticas. El daño en las células acinares nos va a hacer que se produzca la activación de la tripsina. De tripsinógeno pasa a tripsina. La activación de la tripsina va a tener principalmente cuatro efectos directos, como es la activación de la calicreína cinina, algo hemos estado hablando anteriormente, la activación de la quimiotripsina, la activación de las tasas y la activación de fosfolipasa 2. Por eso es que esta señora no puede estar activada dentro de la páncreas, porque al activarse va a activar también esta cadena de otras enzimas que generan daños directos en el organismo. Por su parte, el mismo daño de células acinares pancreáticas va a generar la activación o la producción de lipasa, que ya dijimos que son las responsables de la necrosis grasa o daño a nivel de la parte periacinar de la grasa pancreática. La activación de la calicreína y cinina va a ser el responsable de los procesos de edema y de inflamación local. La activación de la quimiotripsina va a ser responsable del edema y el daño vascular, y la activación de la elastasa, por su parte, va a ser responsable de los daños vasculares y de los procesos hemorrágicos que se pueden dar. Y por último, la activación de la fosfolipasa A2 es responsable de la necrosis por coagulación. Algo bien importante que mencionábamos al principio era la participación del calcio dentro de la fisiopatología de la pancreatitis aguda. ¿Por qué el calcio? ¿Por qué le damos cierta importancia? Tanto así que hay teorías incluso que afirman que el aumento de calcio intracelular puede ser uno de los causantes de pancreatitis aguda. En condiciones fisiológicas, el calcio está localizado, como les mencioné en algún momento de la clase, en el retículo endoplásmico y que solamente se presentan pequeñas elevaciones transitorias de su concentración. Pero en la pancreatitis hay una elevación
de concentraciones de calcio intracelular y por su liberación desde el retículo endoplásmico, es decir, sale el calcio que tenemos en el retículo y aumenta de forma sostenida el calcio intracelular. Esto va a generar una disfunción mitocondrial, lo cual conduce al final a una necrosis celular. La catepsina B, que es la mayor enzima lisosomal pancreática, se ha demostrado que permite entonces esta como salida del calcio y contribuye entonces a la necrosis pancreática a través de la conversión de tripsinógeno a tripsina. Dentro de la fisiopatología, y quizás para entenderla mejor, hemos dividido la fisiopatología de la pancreatitis en, digamos, en cuatro fases. Primero, la fase intracelular. La fase intracelular nos dice que hay un aumento desregulado del calcio citosólico, ya sea por factores tóxicos, por estrés celular, por la causa que sea, y esto nos va a generar una lesión, ¿verdad? Del retículo endoplásmico, aclaramiento anormal del calcio, va a salir el calcio, disfunción mitocondrial, lo que hablábamos anteriormente, y lesiones en el poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Todo estos daños que va a generar el calcio va a llevar a una secreción de lo ductal y acinar anormal. Al haber una secreción ductal y acinar anormal, nos va a producir una activación intracelular de los simógenos, ruptura de organelos y necrosis. Ahí es donde comienza entonces el calcio, es el que sale. El calcio hace como una especie de activación de secreciones ductales y esto hace que se empiece a activar intracelulares los simógenos. Luego tenemos la segunda fase, que es la llamada fase intraacinar. La fase intraacinar consiste en que hay una activación de simógenos por la catepsina B de una forma sostenida que se desencadena al final un estrés oxidativo que junto con la lesión mitocondrial que ya ha habido anteriormente y el estrés que ya ha sufrido el retículo endoplásmico van a favorecer los procesos de necrosis, de apoptosis y de autofagia. La lesión acinar, en el caso de la pancreatitis aguda, se va a asociar, según dice una literatura, con la liberación de DAMS. ¿Qué son los DAMS? Los DAMS son patrones moleculares asociados a daño, que serían un montón de sustancias que se liberan y que van a hacer daño a nivel molecular. También lesiones acinares también nos va a producir activación de inflamosomas y activaciones de complejos proteicos de transcripción del ADN llamados NFKF. Y luego también vamos a tener, gracias a este proceso, una respuesta celular inflamatoria local que va a perpetuar o va a hacer que se produzca más lesiones de la que teníamos inicialmente. Luego tenemos en tercer lugar una fase pancreática en la cual la lesión acinar va a favorecer la liberación de citocinas y quimiosinas, desencadenando infiltración pancreática, leucocitos que llegan principalmente los neutrófilos, como lo mencionábamos al principio, y va a generar entonces un sistema de retrocontrol o retroalimentación positivo que va a perpetuar la lesión pancreática y el desarrollo de complicaciones sistémicas. Si ustedes se fijan, en este momento de la fase pancreática es donde ya tenemos entonces la respuesta inflamatoria desencadenada con todos los interleucinas, las citocinas que ya vimos, el factor de necrosis tumoral alfa, la 1, la 6, la 8, que son las que principalmente participan. Y por último, vamos a tener dentro de la fisiopatología la fase sistémica, o lo que llegamos a terminar en un síndrome de disfunción orgánica múltiple o una falla orgánica múltiple. Cuando tenemos esta respuesta inflamatoria ya muy extendida, muy grande a partir del proceso que ha habido en el páncreas, van a llevar o se va a generar un proceso de anormalidad de la microcirculación peripancreática. Van a haber también trastornos de la coagulación, aumento de endotelinas, activaciones plaquetarias, más aumento de otras citocinas como 1B, 6, 17, 22, también necrosis tumoral alfa, más todavía que van a causar aumento de permeabilidad de la barrera intestinal, traslocación bacteriana y desbalance de la microbiota normal. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Donde tenemos entonces la causa, cualquiera que fuera la causa.
una litiasis biliar, el alcohol o cualquier medicamento, etcétera, nos va a producir lo que les decía al principio, la activación del tripsinógeno en tripsina, intermediadas ¿por quién? Por una gran cantidad de calcio que va a salir intracelularmente, va a salir del retículo endoplásmico gracias a que el calcio no puede salir, y esto es bien importante, no puede salir del retículo si no está presente la catepsina B. Por eso es que la catepsina B es fundamental en este proceso. La catepsina B también hace que el calcio también salga y esto promueve entonces la activación directa del tripsinógeno en tripsina. Ya dijimos, esta tripsina ya activada va a producir una lisis, una ruptura de las vacuolas que contienen la tripsina y va a esto a generar ¿qué? Más activación o más producción de tripsina. La tripsina esta activada que vemos aquí va a generar más activación de más tripsina que ya está dentro de las vacuolas. Esto va a generar una activación del sistema quinina, calicreína y del sistema de complemento y de coagulación. Esto nos va a producir lesión en el endotelio vascular, en el intersticio y en las células acinares, y también es el responsable de los cuadros de trombosis, hemorragias y necrosis que nos terminan dando un cuadro séptico en los pacientes. Por un lado, por otro lado, también esta activación de estos procesos nos dan un proceso de migración de polimorfos nucleares, liberación de citocinas, derivación del ácido araquidónico en otros procesos, enzimas o la liberación de enzimas lipo y proteolíticas y también la presencia de radicales libres de oxígeno. Estas lesiones también en el endotelio vascular que se producen por esta activación de sistemas también van a ser los responsables de los procesos de vasoconstricción, de éstasis capilar y de procesos de isquemia. A la vez que la tripsina también activa estos sistemas de quinina, calicreína, complemento y coagulación, también activa la fosfolipasa 2, la quimiotripsina y la elastasa que lo veíamos anteriormente. Todo esto en qué va a terminar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que al final, si no lo logramos revertir, termina en una falla orgánica multisistémica. Ojo que no es lo mismo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que una falla orgánica multisistémica. Son cosas diferentes. Podríamos decir que la vía final común ya de todo proceso de este tipo es la falla orgánica multisistémica, como su nombre lo dice, ya falla en otros órganos que incluso podían no haber estado relacionados desde un principio con la patología inicial y que al final son los responsables del fallecimiento del paciente. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? Cómo la catepsina B, por el daño que ha habido. ¿Y por qué me van a decir ustedes? ¿Y de dónde sale esa catepsina B? La catepsina B sale porque esta causa, alcohol, obesidad, la causa que haya sido, la injuria que llegó al páncreas o que provocó el daño a nivel celular, hace que en el páncreas se libere la catepsina B y la catepsina B produce la salida del calcio y luego los polimorfos nucleares también. Entonces, esto es bien importante lo que lo comprendamos, cómo es que luego sale, ¿verdad? Se daña el epitelio, se daña a nivel del tejido pancreático, se promueve la catepsina y de ahí comienza todo lo que hemos estado nosotros hablando. Igual aquí tenemos otro, un poquito es lo mismo, ¿verdad? Pueden haber procesos de alteración a nivel de secreción acinar por infecciones, isquemias, obstrucciones, etcétera. Cualquiera de las causas que ustedes vean, vamos a ver más adelante que pueden ser muchas. Estos nos van a llevar a lo que decíamos un proceso de autodigestión. ¿Por qué autodigestión? Porque se va a activar el tripsinógeno en tripsina y la tripsina va a atacar el propio tejido pancreático. La activación de la tripsina también causa la activación de estas tres y que causan todos estos daños que les recomiendo que lean siempre y que se aprendan muy bien todos los procesos que ocurren por la activación de cada una de ellas. Aquí está otro que es casi básicamente lo mismo, pero este me gusta mucho porque nos da como la explicación de algunas manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes. Tenemos el desencadenante, cualquiera que sea, litiasis, alcohol, obesidad, lo que sea, y tenemos una activación intraacinar del calcio gracias a la catepsina B que se libera por este daño que ha habido en el tejido. Esto nos permite que haya un cambio del tripsinógeno a tripsina, activamos entonces el tripsinógeno en tripsina.
La lisis de vacuolas la activa más tripsina y esta activa a la vez tripsina, elastasas y fosfolipasas. Estas activaciones, como lo habíamos mencionado y lo hemos estado mencionando, son responsables de vasodilatación, de los vómitos y la diarrea, de la deshidratación. El paciente con pancreatitis aguda, mucho cuidado porque suele hacer fácilmente edema agudo de pulmón. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? No es por cuestión que pueden ser hasta vecinos el páncreas con el pulmón, no. El edema aguda de pulmón en un paciente con pancreatitis agudo se da gracias a la activación de la fosfolipasa, que también va a llegar a actuar en los alvéolos y va a producir también, y es el causante de daño o de disnea en los pacientes. Si el paciente con pancreatitis comienza a presentar disnea, piensen principalmente en que el paciente puede tener ya un edema agudo de pulmón. El paciente también puede tener un llamado hipovolemia, la hipovolemia y el shock debido a la deshidratación por pérdida de líquidos, por daño vascular, por fragilidad vascular y porque hay una activación también de un llamado factor depresor miocárdico que genera el proceso de hipovolemia y shock. Al final, si el paciente no sale de todo este rollo que hemos visto aquí, entonces vamos a entrar en una falla cardíaca, renal y hepática, que ya lo metemos entonces en una falla orgánica multisistémica. Aquí está otro esquema, por si están aburridos, ¿verdad? Todo lo que puede llegar a causar esta activación del tripsinógeno, el daño de la célula, la activación de la elastasa, la folipasa, la quimiotripsina, los sistemas y todos los responsables que hemos estado hablando. Es de otra manera. La necrosis, bueno, ya tenemos entonces instalada nosotros la pancreatitis aguda y lo que no queremos y lo que vamos a querer evitar, ojo con esto, porque es la complicación más grave de la pancreatitis, es que se llegue a generar una necrosis pancreática. La necrosis pancreática es, digamos, el predictor de gravedad de una pancreatitis aguda. Si nosotros solo tenemos el proceso inflamatorio sin necrosis pancreática, el paciente tiene altas posibilidades de salir del cuadro clínico. Pero si el paciente ya presenta una pancreatitis aguda con un cuadro, con cuadros o procesos de necrosis pancreática, su pronóstico cambia totalmente. Las investigaciones clínicas lo que están haciendo y cada vez que se está estudiando este tema es tratar que ya un paciente en cuadro de pancreatitis aguda no llegue a presentar una necrosis pancreática. Ya sea la infección, el grado de necrosis y la afectación a los órganos vitales son los que van a determinar si ese paciente va a sobrevivir o no va a sobrevivir a partir de un cuadro de pancreatitis aguda. En la pancreatitis se dicen que se han identificado dos mecanismos principales de muerte celular. Por un lado, la necrosis propiamente dicha y la famosa apoptosis. Ustedes saben que la apoptosis es lo que llamamos muerte celular programada y que controla en condiciones fisiológicas la homeostasis de los tejidos, pero que a nivel patológico, como por ejemplo en el caso de la pancreatitis, es el responsable de muerte celular anticipada. En este caso, las células que inician el proceso son reconocidas, eliminadas por los macrófagos, entonces no hay rompimiento ni liberación del contenido celular al espacio extracelular y entonces se va a inducir una mínima inflamación. ¿Cuándo es que entonces la apoptosis se va a dar en el cuadro de pancreatitis aguda? Va a iniciar con la activación de las proteasas de cisteína llamadas caspasas. Estas van a iniciar cambios a nivel mitocondrial, cambian la permeabilidad celular y luego esto va a facilitar la liberación de citocromos C, que son importantes dentro del proceso de apoptosis y entonces además en la apoptosis también va a haber una depresión de ATP a nivel mitocondrial, porque acordémonos, como les decía anteriormente, la parte a nivel mitocondrial se ve afectada incluso por la misma salida del calcio y esto va a generar también como un efecto coadyuvante el proceso de apoptosis.
Por su parte, la necrosis, que es el segundo mecanismo de muerte celular que se da en la pancreatitis, se presenta más que todo solo en condiciones patológicas, produce una disfunción mitocondrial severa, ruptura de membrana plasmática, liberación de todos los que se estén al espacio extracelular, los que estén ahí en esa área celular, y luego se encuentra también como principalmente la mayor disfunción mitocondrial. Podríamos decir entonces que la disfunción mitocondrial se ve manifestada como la necrosis del páncreas, ¿verdad? Una depresión de ATP y otros factores que también solo se los menciono, como el PARP, que es la poli-ADP ribosa, que también es activado en este cuadro de disfunción mitocondrial, y otro que menciona la literatura como el factor nuclear KB, que ya lo había mencionado anteriormente. Independientemente entonces, como para ir cerrando, lo de la fisiopatología de la pancreatitis, independientemente cuál vaya a ser la causa que generó la pancreatitis, la severidad de esta se va a relacionar con la magnitud del daño acinar inicial que produzcamos con la activación de la respuesta inflamatoria endotelial, que va a ocasionar daños locales como necrosis, incluso se pueden formar hasta quistes, abscesos, y el famoso compromiso sistémico por la activación de todas las otras enzimas y mediadores inflamatorios en otros órganos que van a llegar a actuar no solo en el páncreas, sino también en otros órganos extrapancreáticos. Una vez nosotros ya tenemos instalado el tema de la pancreatitis, ya conocemos cuál es la fisiopatología de la pancreatitis, hablemos un poco de las causas. Híjole, pueden ser muchísimas causas, fármacos, infecciones, etcétera. ¿Cuáles son los fármacos más relacionados con cuadros de pancreatitis? Los salicilatos, la aspirina, ¿verdad? Paracetamol, corticosteroides, tiazidas, los valproatos sódicos, las tetraciclinas, las eritromicinas. También están relacionados cuadros obstructivos como cálculos biliares, que es lo más común, quistes en el colédoco, obstrucciones de los conductos pancreáticos, también anomalías congénitas propiamente del páncreas o cuadros de duplicación intestinal a nivel congénito. Infecciones relacionadas con cuadros de pancreatitis agudas, estamos la del virus del Epstein-Barr, el sarampión, las paperas y el rotavirus. Y luego también tenemos infecciones como la hepatitis A, B y E, la malaria, la presencia de Ascaris lumbricoides también a nivel intestinal se ha relacionado con cuadros de pancreatitis, la influencia, la rubiola, traumas abdominales, también traumas causados con la geografía retrógrada transendoscópica, que este es un procedimiento que se realiza, pero que al haberlo hecho mal podemos dañar el páncreas y ser causantes a nivel del tejido y causantes de una pancreatitis aguda. A nivel metabólico, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hiperlipemia y la hipercalcemia también se relacionan. Algo otras como pancreatitis por realimentación, en síndromes de urémicos hemolíticos también pueden haber cuadros de pancreatitis, en la enfermedad de Kawasaki, en la púrpura de Nosh-Nolen y en el lupus también podemos ver pancreatitis. El 80% de la etiología de la pancreatitis es el consumo de alcohol. Otro porcentaje, podríamos decir un 10%, la litiasis vesicular y otros también idiopáticos, hiperlipemias. Ya vamos a ver la hipertrigliceridemia totalmente relacionada con cuadros de pancreatitis, infecciones virales, perfusiones pancreáticas, obstrucciones, como le mencionaba anteriormente, pero la causa más frecuente es la causa a nivel del alcoholismo. Hablemos un poco cómo es que se relaciona o cómo se da la pancreatitis aguda por litiasis biliar. Buenas tardes, doctora. Disculpe que le interrumpa, pero no sé si a los demás también les pasará, pero a mí la diapositiva se quedó en un esquema y después ya no avanzó. Pero a mí sí me cambia, no sé los demás. Sí, la Sí, está trabada. También no sale. En el último esquema. Ok, bueno, me voy a salir entonces y si quieren les vuelvo a pasar. Puede ser por el tema del Zoom, ¿verdad? Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, voy a salir, voy a dejar de compartir y voy a volver a meterme a donde me quedé. ¿De acuerdo?
Entonces, me dan chance aquí ahorita, espérenme. Bueno, les comentaba anteriormente que la causa más frecuente de pancreatitis aguda es de tipo alcohólico. Podríamos decir que la siguiente es a nivel de litiasis, o sea, colelitiasis biliar, ¿verdad? A nivel de la vesícula. Y hay otras como las que habíamos mencionado, virales, idiopáticas. También se está viendo, tal vez no con tanta incidencia, pero sí la relación entre hipertrigliceridemia, que son las hiperlipemias, relacionadas con pancreatitis aguda, ¿verdad? Entonces, un paciente con hipertrigliceridemia, con triglicéridos arriba de 500, 600, no solo le va a haber, tiene un daño o un riesgo cardiovascular, sino que también tiene el riesgo principalmente de una pancreatitis aguda. Entonces, hablemos un poquito de cómo es que se relaciona la litiasis biliar junto con la pancreatitis aguda. Decía que últimamente se está viendo bastante cuadro de colelitiasis a nivel biliar y que estos normalmente pueden tener el riesgo de generar una pancreatitis aguda. Normalmente, para hacerlos más fácil y que lo comprendan, para que una litiasis biliar, una litiasis a nivel de la vesícula biliar pueda generar una pancreatitis aguda, un cálculo, una piedrita de la que tenemos en la vesícula tiene que migrar o moverse y llegar a recorrer desde el conducto cístico hasta el coledo. Entonces, para que pueda ocurrir esto, hay una migración, una piedrita pequeñita que se mueva y llegue a quedarse ahí en el colédoco, entonces va a generar un proceso de pancreatitis aguda. Es decir, que el proceso de pancreatitis aguda relacionado con litiasis biliar es un problema de tipo obstructivo. Es decir, obstruye un cálculo, una piedrita, migra, se queda impactado, pasa al cístico y llega al colédoco. Y si se llega ahí y que es mucho más grande que el diámetro del colédoco, ya no hay poder humano que lo vaya a mover y esto se va a traducir en un proceso de pancreatitis aguda. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la pancreatitis aguda generada por este proceso de litiasis biliar? Bueno, tenemos que el cálculo va a impactar la ampolla de Vater, va a llegar ahí al colédoco, impacta la ampolla de Vater. Esto va a generar un aumento de presión intraductal a nivel de los acinos y luego esto va a generar un reflujo biliar a los conductos pancreáticos. Este reflujo biliar nos va a producir más cantidad de bacterias, principalmente E. coli a nivel del páncreas. Y esto va a ser como una activación de todo el proceso que hemos hablado a nivel de un reflujo de autodigestión positiva. Es decir, esta presencia de bacterias va a generar un proceso de daño al tejido y va a iniciar todo el proceso de autodigestión que ya nosotros conocemos. En general, se dice que las litiasis causantes de pancreatitis aguda tienen que ser menos de 5 milímetros, ¿verdad? Es decir, por ahí anda el tamaño, ¿verdad? De los litios. La microlitiasis o barro vesicular y la colesterolosis de la pared también son reconocidas causas de pancreatitis aguda y en el primer caso, en el caso de los microlitiasis, hay barro, no es como piedra, sino que es como un lodo que está dentro de la vesícula y eso también puede moverse y hacer como un tapón, ¿verdad? Y generar el proceso obstructivo que nosotros acabábamos de mencionar. El desarrollo de la pancreatitis aguda por litiasis biliar supone el paso de al colédoco. Si no llega al colédoco, no hay manera de que se produzca una pancreatitis aguda y que lo que nosotros conocemos como una coledocolitiasis. Luego tenemos la otra causa que hablábamos del alcohol como una de las causas principales. Casi siempre no es en cualquier alcohólico, debe haber un alcoholismo crónico persistente bastante alto en un paciente, pero se dice que más o menos el 10% de alcohólicos crónicos todos los fines de semana, desde jueves agarran, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, domingo, o aquellos alcohólicos
que toman todos los días y que todavía el fin de semana toman mucho más, el 10% de ellos se dice que puede llegar a causar, a tener pancreatitis aguda. Una proporción entonces de estos pacientes van a desarrollar, por un lado, si les va bien, pancreatitis aguda y después pueden llegar incluso a producir pancreatitis crónica. Pero como les decía al principio, no me voy a meter en el cuadro de crónicas porque son totalmente diferentes, pero sí el cuadro de alcoholismo daña principalmente el tejido a nivel pancreático y esto es lo que produce la pancreatitis. Hay otras causas obstructivas, ¿verdad? Como tumores a nivel del colédoco también o de las papilas, que también pueden generar el mismo cuadro como tipo la litiasis, pero no por piedras de la vesícula, sino que por otros cuadros. Lo más común son a nivel de tumores, ¿verdad? Tumores o neoplasias a nivel papilar intraductal como causas de pancreatitis. Otra que hablábamos era la hipertrigliceridemia y la pancreatitis. A partir de 500 miligramos por decilitro de unos triglicéridos tomados en sangre de forma habitual, ya el paciente tiene riesgo de sufrir como complicación una pancreatitis aguda. Pero si ya tiene 1000, porque por Dios que los tienen y a veces hasta más, entonces el pancreatitis aguda la tiene aquí enfrente, ¿verdad? Prácticamente el paciente se puede empezar a quejar de dolores abdominales. Tómenle siempre estos exámenes a los pacientes con dolor abdominal, así que comienzan, que pareciera que no son muy fuertes al principio. Siempre tómenle los triglicéridos para descartar que no ande por ahí la causa. También el paciente con hipertrigliceridemia puede mostrar otros datos al examen físico, antelasmas y cuadros dentro, el colesterol incluso también puede estar alto, aunque no está así relacionado, pero metabólicamente el paciente puede tener ya otras patologías. Y lo que hace es que el aumento de ácidos grasos, el aumento de triglicéridos, va a generar una activación directa, una activación de la lipasa. La lipasa se relaciona directamente con los ácidos grasos. Fíjense que aquí no es la tripsina, ojo con esto, sino que el triglicérido va a activar la lipasa va a provocar lesión tisular y de ahí comenzamos todo el proceso ya conocido. Otras también, como decíamos y mencionábamos, la SPINK1, ¿verdad? Al principio en la fisiopatología también se han visto como mutaciones en este tipo de células como otras etiologías, pero son como muy poco frecuentes, igual que las pancreatitis autoinmunes o las pancreatitis también que pueden desarrollar a veces los pacientitos, como mencionábamos, con fibrosis quística, que ya estos pacientitos son pancreatitis más crónicas porque lo que obedecen a unas insuficiencias pancreáticas. Vamos a ver ahora sobre la presentación clínica, cómo se presenta el paciente, cuáles son las manifestaciones clínicas de una pancreatitis aguda. Podríamos decir que son 3 grandes síntomas los que casi siempre va a presentar el paciente. Dolor abdominal. Yo no he visto hasta hoy una pancreatitis aguda que no tenga dolor abdominal. Del dolor abdominal siempre va a estar presente y ya vamos a ver las características. Es un dolor abdominal que va en aumento, que llega, puede ser intermitente al principio, pero después se vuelve crónico. Es un dolor abdominal insoportable. ¿Qué es esto? El dolor abdominal, lo que precisamente lleva al paciente a consultar. La anorexia, el paciente comienza con cuadros de dolor, también náuseas, vómitos o diarrea, y esto hace que el paciente ya no coma. Puede tener 24 hasta 48 horas sin el paciente comer, pero el dolor abdominal predomina, de la anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Podemos tener otros como la fiebre en un 70% de los casos, taquicardia por el mismo proceso de dolor, la defensa muscular a la palpación, podemos tener bastante sensibilidad a nivel abdominal, distensión abdominal, ictericia, si ya tenemos comprometido algo hepático por ahí, síndrome de Grey-Turner o Halsten-Kullen, que lo podemos encontrar ya cuando están un poquito avanzaditas o tienen más evolución los cuadros. Pero como les decía, el dolor abdominal es universal en la pancreatitis.
tiene sus propias características. La mayor parte puede iniciar en el epigastrio, se va hacia el hipocondrio derecho y luego en cinturón hacia incluso la espalda de una intensidad relevante, es decir, va aumentando, tómese lo que se tome el paciente, no se le va a quitar el dolor y es un dolor, como les decía, que se instala, llega un momento en que se vuelve crónico. Puede volverse incluso generalizado y puede incluso llegar a localizarse en áreas de las fosas renales, incluso en los flancos, pero principalmente inicia en el epigastrio, se va para el hipocondrio derecho en forma de cinturón hacia atrás y luego se puede volver generalizado. En la pancreatitis aguda biliar, el dolor puede ser incluso intenso, puede ser acompañante a un dolor que el paciente ya haya tenido por tener antecedentes de cálculos biliares, cálculos a nivel de la vesícula, pero que este dolor se vuelve mucho más intenso o más crónico. Si tenemos ictericia, es posible que haya una coledocolitiasis o un edema en la cabeza del páncreas que ya no esté produciendo, la parte obstructiva nos genere problemas con el paso de la bilirrubina. Y raramente también pueden presentarse poliartritis o paniculitis o tromboflebitis cuando ya son otras complicaciones. También podemos tener dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto generalmente obedece a que hay acumulación de líquido en la famosa gotera parietocólica, que es del mismo proceso inflamatorio, náuseas, vómitos. Algunas veces es por el mismo cuadro de dolor, el mismo cuadro infeccioso, que nos puede generalmente se presentan en las primeras 24 horas. Después el paciente, como entra en anorexia, ya no come, es el dolor el que más predomina. En el abdomen y ahí podemos encontrar, como les decía, una hipersensibilidad a la palpación, principalmente en la parte del epigastrio, el hipocondrio derecho, el flanco derecho, incluso el mesogastrio y podemos tener incluso en el paciente signos clínicos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Al examen de abdomen, siempre es importante el tema de la inspección, todas las partes del examen físico de abdomen y podemos encontrar estos quimosis hacia los lados del abdomen del paciente que incluso como en este que les presento aquí pueden llegar hasta la parte del muslo o hasta la parte inguinal. Es el famoso signo de Gray Turner, ¿verdad? Y Cullen que también pueden aparecer, pero no en todos los casos. Incluso podemos tener, ojo con esto, pacientes que cuando ingresaron a la emergencia con un cuadro sospechoso de pancreatitis, le damos manejo como pancreatitis aguda y a las 24 horas de ingreso, 48 horas, ya pueden iniciar a presentar estos signos de Gray Turner y Cullen. Normalmente estos ya son un poquito ya cuando tenemos más de unas 48 horas de evolución, pero cuando el paciente tiene esto, normalmente no es un buen pronóstico, pero no significa que se va a morir, pero sí es un paciente delicado. Entonces tenemos, ¿verdad? Halsten-Cullen y el Gray Turner famoso, ¿verdad? Que podemos encontrar, por eso es que hay que verle la parte abdominal al paciente. Podemos tenerlo a veces poco evidenciado como esto o muy pequeñas quimosis, pero que ya relacionados con el cuadro abdominal hay que ponerle seriedad. Existen diversas clasificaciones, diversas definiciones clasificatorias de pancreatitis. Cuando hablamos de pancreatitis aguda leve es cuando hay ausencia de necrosis peripancreática que les mencionaba anteriormente, que es lo que queremos evitar, y cuando no hay todavía un fracaso de órganos, todavía hay viabilidad, no tienen síndrome de respuestas inflamatorias que llegue a falla orgánica y que sobre todo no haya necrosis. Entonces estas son las agudas leves, las de muy buen pronóstico, las que llegan tempranamente y les podemos dar manejo temprano. En la pancreatitis aguda moderada ya hay cualquier tipo de necrosis. La necrosis, acordémonos, como les mencionaba al principio, se va a dar de forma peripancreática. Y hay por lo menos el fracaso o ya el compromiso de un órgano transitorio extrapancreático, ¿verdad? Como pulmón, por ejemplo, ya presenta edema agudo de pulmón, ya es un órgano totalmente diferente, ya no es una tan leve, sino que puede ser moderada. Luego tenemos una pancreatitis aguda grave que ya hay la necrosis y el fracaso de un órgano de forma persistente. En la moderada era un fracaso de órgano, pero que podía ser reversible fácilmente. En este es más persistente y en la pancreatitis aguda crítica, que es la presencia de necrosis más falla orgánica multisistémica, que es la puerta para que fallezca el paciente.
Luego tenemos definiciones morfológicas y esto responde a cómo vamos a encontrar a nivel radiológico, principalmente el páncreas. Tenemos una pancreatitis edematosa intersticial o una pancreatitis necrotizante. Cuando vamos a tener diagnóstico de pancreatitis edematosa intersticial, cuando hay una inflamación aguda del parénquima, del tejido peripancreático, pero que no tenemos tejido necrótico reconocible. Es decir, que una pancreatitis edematosa intersticial correspondería a una pancreatitis aguda leve. Y aquí, bajo una tomografía axial computarizada, ya vamos a ver los métodos diagnósticos, ¿verdad? Lo principal y lo que nos va a dar alivio, ¿verdad? O les va a dar alivio al paciente es que no haya presencia de necrosis, porque cuando tomamos radiológicamente algo en pancreatitis, lo hacemos solo con un solo objetivo, buscar necrosis. Y luego la pancreatitis necrotizante, que es el segundo criterio, ya hay una inflamación asociada con necrosis parenquimatosa peripancreática o propiamente pancreática. Para poder nosotros dar un abordaje clínico de la pancreatitis hay diferentes clasificaciones. Una de las que más se menciona también es la famosa clasificación de Atlanta para pancreatitis. Atlanta 2012 es de las más recientes que tenemos, aunque no pareciera, pero tiene bastante vigencia clínica todavía porque se llama Atlanta, porque ahí es donde se reúnen, ahí se reunieron, hicieron toda la cuestión clínica y por eso es ese nombre. La clasificación de Atlanta lo que nos va a hacer es permitir o definir la de pancreatitis aguda bajo dos grandes líneas, que sea leve o sea severa. Y aquí la podemos meter en leve, moderadamente severa o severa de acuerdo a si presenta o no complicaciones. Esta clasificación de Atlanta lo que nos hace es establecer severidad y pueden incluso permanecer de una forma tardía. Es un poquito lo que ya veníamos viendo, ¿verdad? Según Atlanta, leve, ¿qué significa? ¿Qué significa moderadamente severa? ¿Qué significa severa? Pero en el 2000 se hicieron también, en el 2012, una revisión y también establecieron dos subtipos más a nivel morfológico, que es lo que acabábamos de mencionar, que es la edematosa aguda y la necrotizante. Y aquí tenemos un poquito las características, no me voy a quedar en esto, algo hemos mencionado, estas obviamente se van a ver a nivel de TAC. Aquí tenemos una pancreatitis edematosa, una grave ya incluso con hemorragia y ya con necrosis e infección. Para los cuadros clínicos, para poder hacer el manejo adecuado de una pancreatitis, debemos de saber cuál es a qué daño o a qué grado, valga la redundancia, grado de gravedad tenemos el paciente con pancreatitis. Y para eso nosotros vamos a utilizar los famosos predictores de gravedad de pancreatitis. Ya sabemos que Atlanta clasifica en leve o grave y en subtipos dependiendo del resultado del TAC, si es necrotizante o solo es inflamatoria aguda, pero hay sistemas que a nivel clínico nos permiten predecir el riesgo o la evolución que va a tener esta pancreatitis. Hay varias escalas que lo que tienen es un valor predictivo negativo, pero un elevado valor, un elevado negativo y un bajo predictivo. ¿Qué significa esto? Vaya, pongámoslo a la mitad. No es que al 100% lo que dicen los predictores se va a dar, pero sí es importante. Se han investigado bastantes factores clínicos que intervienen dentro de todo el cuadro clínico que llega de un paciente con pancreatitis aguda. Aquí tomamos en cuenta la edad, si presenta o no fiebre, si presenta taquipnea, tetania, porque tenemos alteraciones del calcio, entonces va a haber calcio intracelular y por lo tanto vamos a tener cuadros compatibles con hipercalcemias, masas abdominales, íleos, obesidad, etcétera. Hay diferentes también dentro de la puntuación predictiva. Vamos a tomar en cuenta parámetros analíticos de laboratorio como el hematócrito, leucograma, factores de coagulación, glicemia, urea, calcio, amilasa, también signos vitales, presión arterial, saturación de oxígeno, etcétera. Vamos entonces a conocer cuáles son los principales sistemas de puntuación predictivos para pancreatitis. Los más utilizados son los criterios de Ranson, Apache 2, los IMRI o Glasgow, pero ojo, este es Glasgow para pancreatitis, no Glasgow neurológico para nivel de conciencia. Y luego tenemos el VISA. A nivel del
de los criterios van a depender en qué momento nosotros los vamos a aplicar al paciente. Por ejemplo, en las primeras 24 horas del cuadro, nosotros vamos a tener, en las primeras 24 horas, tenemos al paciente, primeras 24 horas, vamos a aplicarle la parte todo de la impresión clínica que ya conocemos cuando recibimos al paciente, luego le vamos a aplicar el sistema de Apache y le vamos a aplicar VISAP. Apache y VISAP entonces son buenos en las primeras 24 horas y en las primeras 48 horas podemos aplicar Ramson y la IMRI o Glasgow. En general también Ramson se aplica en las primeras 24 horas, pero se dice que el Apache 2 tiene como mejor, como tiene más criterios, como que es pues mejor que el Ramson, pero también lo pueden aplicar el Ramson. Hablemos entonces cada uno de ellos. ¿Qué significan los criterios de Ramson? Los criterios de Ramson son criterios de gravedad. Se van a aplicar en dos momentos, 24 y 48 horas. Yo les decía anteriormente 48 horas. ¿Por qué? Como que su nivel de practicidad es mejor a las 48 que a las 24. Pero si las vamos a aplicar, los vamos a agarrar, tienen que ser en los dos momentos. Y la ventaja es que tenemos que hay criterios de Ramson propiamente para pancreatitis aguda y también tenemos criterios de Ramson aplicados cuando tenemos presencia de colelitiasis. No son útiles para establecer, como les digo, en las primeras 24 horas. ¿A qué me refiero? Vaya, yo aplico los criterios y ya con eso más o menos yo tengo una idea. Tenemos que completar hasta las 48 horas, aplicarle a las otras, a las 48 horas para tener ya verdaderamente un pronóstico. Por eso es que, pues si solo se aplican en las 24, como que queda inconcluso el asunto. ¿Cuáles son? Entonces los criterios de Ramson, al ingreso que son las primeras 24 horas y luego a las 48 horas. Al ingreso vamos a tomar en cuenta la edad, la presencia de leucocitos en un hemograma, la glucosa en sangre, la LDH en sangre, o sea, la lactato deshidrogenasa y la TGO. Y a las 48 horas vamos a ver cómo está el hematócrito en un hemograma, cómo está la urea, el calcio sérico, cómo está en los gases arteriales el PO2, los déficits de bases que le vamos a sacar a través de los gases arteriales y si hay secuestro o no de líquidos. Aquí podemos tener entonces, por eso les decía que está modificada una sin colelitiasis y con colelitiasis. Aquí le vamos a ir dando entonces un puntaje, si es mayor a 55, si es mayor a 16,000, si la glucosa es mayor a 200, si el LDH es mayor a 350 o si ya tiene y comprobamos que el paciente ya tiene un cuadro de colelitiasis, se los vamos a aplicar en esta parte, ya sea al ingreso o a las 48 horas. Entonces, ahí el pronóstico, que se los tengo que agregar ahí, va a depender el puntaje de acuerdo al número. Le vamos a ir dando un punto a cada uno de estos y dependiendo, entre más puntos tenga, el pronóstico es más complicado para el paciente. Los criterios de IMRI o Glasgow intervienen aquí la edad, los leucocitos de un hemograma, la glicemia, la urea, el PO2 que se va a ver en los gases arteriales, la albúmina, el calcio y la LDH. Entonces, una pancreatitis se considera grave en presencia de 3 o más criterios detectados en las primeras 48 horas. Entonces, 3 o más criterios de estos positivos, entonces en las primeras 48 horas no es un buen pronóstico y se considera una pancreatitis grave. Luego vamos con la escala de Apache, que es la más contrastada. El problema del Apache es que tiene un montón de factores que intervienen, pero es la más útil. Si ustedes le preguntaran cuál es la más útil para aplicar el ingreso del paciente en las primeras 24 horas, la que mejor les va a dar un buen pronóstico, un pronóstico por lo menos más acertado, es la de Apache 2 y permite establecer un score en cualquier momento evolutivo del cuadro. ¿Cuál es la desventaja? Que son 14 ítems los que incluye. Entonces, más o menos, algunos incluso hacen un corte de los 8 puntos para mantener el valor predictivo negativo elevado y por ahí más o menos vamos buscando cómo el paciente se va a desarrollar. En el caso de pacientes con índices de masas corporales mayor de 30, se va a asociar también, acordémonos, a mayor frecuencia de pancreatitis grave.
Otra cosa importante es que el Apache 2 tiene una escala modificada que se llama Apache 2O, que es a la que se le ha añadido el factor de obesidad. Y es como también un factor predictivo. ¿Cuáles son entonces en la escala de Apache los valores que tomamos en cuenta? La temperatura rectal, la presión arterial media, no la presión arterial, tienen que sacar la presión y de la presión normal van a sacar la presión media, que ya ustedes saben cómo sacar. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, signos vitales que lo tomamos en todos los pacientes, y la oxigenación le vamos a tomar entonces PO2 a los pacientes a través de signos vitales. El pH arterial, en los gases arteriales lo vamos a ver, le vamos a mandar sodio sérico, potasio sérico, le tenemos que mandar calcio, por favor, a estos pacientes, y cloro también por el tema de deshidratación. Le vamos a tomar la creatinina y un hemograma donde vamos a ver el hematócrito. Y en el hemograma completo también vamos a ver en la línea blanca los leucocitos, y el Glasgow, que este Glasgow que aparece aquí en Apache 2 no es el Glasgow del IMRI, sino que este sí es el Glasgow a nivel neurológico, es decir, si el paciente está consciente, si el paciente está orientado, no tiene tendencia o al sueño o al sopor, entonces eso le va a ayudar también al paciente. Luego tenemos la escala de BISAP. La de BISAP incluye la urea o el BUN que le tomamos, la edad, si hay signos o no de sistema de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que incluye la frecuencia cardíaca, la temperatura, la respiratoria, el CO2 y los leucocitos, el estado mental, y si hay o no presencia de derrame pleural en una placa de tórax. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando decimos que un paciente está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando tiene por lo menos 2 de los siguientes criterios: aumento de frecuencia cardíaca arriba de 90, temperatura, ya sea hipertermia arriba de 38 o hipotermia abajo de 36, o una frecuencia respiratoria, ya sea una taquipnea o una bradipnea abajo de 20, o un PCO2 una frecuencia respiratoria, perdón, arriba de 20 y un PCO2 abajo de 32. Y luego tenemos los leucocitos en un hemograma más de 12,000 o menos de 4,000. También eso nos puede servir. Y aquí tenemos, miren, en la pancreatitis aguda, cómo vamos al ingreso, el manejo, las consideraciones, y ya si hubieran abscesos u otras complicaciones, cómo vamos a ir manejando al paciente. Las fases clínicas de la pancreatitis aguda: tenemos una fase temprana que normalmente termina al final de la primera semana, pero puede incluso extenderse hasta la segunda semana. Aquí hay unas citocinas inflamatorias activadas, vamos a poder tener ya signos de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando esta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persiste, el siguiente paso, como lo mencionaba, es una falla orgánica multisistémica. Y luego la fase tardía, que ya es cuando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica continúe y terminamos en una falla orgánica multisistémica. Y luego tenemos el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer nosotros diagnóstico de una pancreatitis aguda? Vamos a hacerlo a nivel clínico y a nivel de las pruebas de laboratorio y radiológico. Lo fundamental es lo clínico. Lo clínico nos puede dar más del 60 al 70% del diagnóstico de una pancreatitis. Lo vamos a confirmar o descartar con pruebas de laboratorio, que tenemos que hacerle un montón a estos pacientes para poder descartar otras patologías, y luego también vamos a acudir a algunas pruebas radiológicas. Entonces, el diagnóstico va a ser 3 cosas: la parte clínica, el exámenes de laboratorio y exámenes radiológicos, que prácticamente lo radiológico tiene como 2 grandes objetivos, para adelantarme un poco: ver causas anatómicas que pueden haber creado la pancreatitis, por ejemplo, una presencia de colelitiasis o la presencia de necrosis, que es lo que nos importa para ver la gravedad. Datos clínicos compatibles: ya hablábamos que el paciente va a tener un dolor abdominal predominantemente en hipogastrio, que se va al hipocondrio derecho, en cinturón, náusea, vómitos, resistencia abdominal en algún momento, ¿verdad? O también puede presentar signos de shock. Y a nivel de laboratorio,
vamos a tener, nunca se les vaya a olvidar, aquí la lipasa es mejor que la amilasa en cuanto al laboratorio, pero es muy cara. Si están en lo privado, si la mandan, ¿verdad? Porque es cara. En lo público mandamos la amilasa, aunque tiene más predicción, es mejor la lipasa porque es más sensible, específica y se eleva mucho más rápido que la amilasa. En cambio, la amilasa sí se puede elevar, pero desaparece más rápido y se puede elevar la amilasa en otras patologías que no sea pancreatitis. Por eso, entre amilasa y lipasa, que vamos a dejar como prueba de laboratorio, es mejor la lipasa. Pero a más no haber, pues dejemos la amilasa. Importante dentro del ingreso al paciente para poder definir si es una pancreatitis grave o leve es el Apache 2, que ya lo habíamos mencionado. Durante los 3 días de hospitalización hay que estarle aplicando el Apache 2 para ver cómo va evolucionando. El hematócrito es sumamente importante al ingreso del paciente. El hematócrito no se toma de un solo, sino que vamos a tomar un hemograma y de ahí sacamos el hematócrito. A las 12 horas al ingreso no les puede faltar un hemograma al paciente. A las 12 horas y a las 24 horas posteriores para ver si el paciente lo estamos restituyendo a nivel de volumen de una forma adecuada. Le vamos a dejar amilasa, lipasa, como les decía. Si no tienen lipasa, pues amilasa. Si están en lo privado, les van a dejar lipasa, que es mejor. Pero si pueden en un público dejar lipasa, eso es lo ideal. El hemograma completo, van a dejar glucosa. Generalmente el paciente no ha comido, le vamos a dejar glucosa, la urea o el BUN, la creatinina, la urea en orina y le vamos a dejar el BUN y la creatinina sérica. Gases arteriales, la lactato deshidrogenasa, las transaminasas AST y ALT, las bilirrubinas para ver la viabilidad hepática, la fosfatasa alcalina, proteínas totales y albúmina, y los electrolitos, por favor, no se les puede faltar: sodio, potasio, cloro y el calcio, por favor, en pancreatitis sospecha deben dejarlo. Tiempo de protrombina para ver si el paciente no está sangrando. Acordémonos que el paciente tiene problemas de coagulación y por lo tanto vamos a dejar protrombina y tromboplastina, colesterol, triglicéridos y la proteína C reactiva como un reactante de fase aguda. Si no podemos dejar la proteína C reactiva, el otro reactante de fase aguda es la velocidad de eritrosedimentación, conocida como BES. El nivel, como les decía, sérico de lipasa es la mejor herramienta diagnóstico. Si estos niveles altos de lipasa son por mucho tiempo, ¿verdad? Es importante ver cómo va evolucionando la pancreatitis en el paciente. ¿Por qué es mejor la lipasa que la amilasa? Yo lo había mencionado, porque los niveles de lipasa en un paciente con pancreatitis se mantienen por mucho más tiempo en el paciente altos. En cambio, la amilasa se suben y si ya pasan algunas horas o pasan 48 horas, ya pueden estar incluso bajos y no ser realmente un predictor. Y la sensibilidad de la lipasa es mejor que la amilasa total, ¿verdad? Que ambas. Pero como a más no haber, pues entonces dejemos por lo menos amilasa. No la podemos dejar de tomar en un paciente que sospechemos pancreatitis, pero no se les olvide. Y otra cosa por lo cual la amilasa no es como la mejor elección es porque la amilasa también puede elevarse en otras patologías que no sea pancreatitis, sobre todo cuando hay hiperlipemias de por medio, obstrucciones intestinales, en los pacientes con insuficiencia renal pueden tener amilasa también elevada. La proteína C reactiva para ver qué grado de inflamación tiene el paciente, la respuesta inflamatoria y para determinar si es un proceso leve o grave. Y luego, importante también para valorar el pronóstico de gravedad del paciente es también el tema de la lipasa y la proteína C reactiva, que nos va a determinar también la respuesta. A nivel radiológico, radiológicamente la radiografía de abdomen no les va a servir de nada, ¿verdad? Pueden ver signos indirectos, algunas complicaciones, pero realmente no van a ver el páncreas ahí aumentado de tamaño. Es decir, no gasten el dinero ni los recursos de los hospitales en dejar una placa de abdomen porque no les va a servir de mayor cosa. En cambio, una ultraabdominal, en realidad para el páncreas como tal, no es como tanto directamente, sino que la utilidad de la ultraabdominal es para ver si la causa de la pancreatitis es una litiasis biliar, una obstrucción a nivel biliar, por ejemplo,
si le hemos realizado una colangiopancreatografía retrógrada al paciente y le hemos obstruido el conducto biliar, etcétera. Para ver un proceso obstructivo, por ejemplo, nos puede servir, pero no directamente para ver una alteración directamente en el páncreas. Pero la que sí nos va a servir es el TAC abdominopélvico. Entonces, este es quizás la principal técnica radiológica de imagen para la pancreatitis aguda. No es que directamente al paciente le vamos a tomar de entrada un TAC, por lo menos aquí no se hace así. Generalmente tenemos que tener ya la confirmación diagnóstica de un cuadro de pancreatitis y podemos tomarlo 24 horas después. Y normalmente nos va a servir para pancreatitis grave. Lo debemos de realizar por lo menos a las 48, 72 horas. No es una prueba urgente para valorar severidad. Lo que hace el TAC abdominopélvico es ver si el paciente ha llegado a un cuadro de una complicación con necrosis. Entonces, ¿en quiénes lo podemos tomar? Por ejemplo, en pacientes con cuadros graves, con mala evolución, que precisen tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en los que no tienen complicaciones o de rutina no lo tomamos, pero si sospechamos que el paciente se está complicando, sí. Y podemos tomarlo de 48 horas para abajo, ¿verdad? No tan urgentemente, porque puede ser que no esté en necrosis todavía y nos sale normal el TAC y decimos no pasa nada, ¿verdad? Pero mejor 48 horas después. Incluso en alguna literatura, como les mencionaba, ponen que hasta 4 días después. Luego, las pruebas radiológicas como la resonancia o la colangioresonancia magnética, solo en detección de litiasis cuando no es concluyente, cuando la colangiografía pancreática retrógrada está contraindicada también, o cuando no nos cubre el TAC alguna alteración que podamos encontrar. Para poder realizar o poder determinar una predicción radiológica de la pancreatitis, se utilizan los famosos criterios de Baltasar. Ojo que los criterios de Baltasar es para ver grado de necrosis, es decir, que los criterios de Baltasar son criterios radiológicos, no clínicos. Y aquí vamos a ver, dependiendo de lo que encontremos en el TAC, si el páncreas está normal, si hay aumento difuso, alteración con inflamación, colecciones líquidas, etcétera. Le vamos dando el puntaje y aquí vamos viendo el grado de extensión o no de la necrosis. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Un algoritmo de la sospecha de pancreatitis en cuanto a lo que vamos a dejar de TAC o ecografía, dependiendo si presenta o no daño. Y luego, para ir finalizando, de la falla orgánica multisistémica y pancreatitis, que esto es como la parte final ya de una pancreatitis aguda bastante complicada. La verdad es que cuando nosotros aplicamos criterios para falla orgánica multisistémica es donde vamos a ver realmente la gravedad del paciente. Toda falla orgánica multisistémica tiene que ir precedida de una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cómo definimos? Porque esta falla orgánica multisistémica es para cualquier cosa. Por ejemplo, el paciente COVID que fallece termina en esto, va a terminar en una falla orgánica multisistémica y van a presentar este es como algo para todas las fallas. Hipotensión, una sistólica abajo de 90 y una sistólica abajo de 40, signos de hipoperfusión tisular, el lactato menos de 3, ¿verdad? Una saturación menos de 70, cuadros de fallo respiratorio con una PO2 menos de 60 y una PO2, FiO2 menos de 300. Un fallo renal agudo, que es cuando tenemos una creatinina arriba de 2, ya que tenemos una clasificación de insuficiencia renal Polaki 2 o rifle, que eso ya lo conocen ustedes, y eso los explicaron, y una disminución del flujo urinario, es decir, una oliguria, que estemos orinando menos de 0.5 mililitros por kilo hora por 12 horas. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis podemos tener complicaciones locales y sistémicas. Pueden ser locales como colecciones, necrosis, compresiones vasculares, obstructivas. Sistémicas es cuando ya afectamos otros órganos que no sea el páncreas, como pulmones, corazón, a nivel renal, metabólico, incluso sistema nervioso central. Y aquí tenemos un poquito cuando tenemos colecciones agudas o pseudoquistes pancreáticos,
cómo los vamos a encontrar, cuáles van a ser los criterios. Estos son justamente radiológicos nada más. Y luego las complicaciones sistémicas, que ellas eran locales, recuerden, propiamente del órgano, y las sistémicas que ya van con fallo circulatorio, insuficiencia respiratoria, renal y hepatocelular. Y algunas otras que podemos presentar, que ya las tenemos dentro de la misma falla orgánica: hiperglicemia, hiperlipemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, hemorragia gastroduodenales, alteraciones de la coagulación, digestivas, a nivel de, incluso podemos tener a nivel de la retina, retinopatías de Purcher que se asocian con como complicación de pancreatitis. Bueno, terminamos.